gente en estado desesperante. El origen de este incendio habría sido una bengala. Fueron 3 días, ayer tratamos con 4.000 personas. Wow. Y, muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala, fue la frutilla de la torre. Uno de los mayores crímenes contra los jóvenes, un promedio de 22 años. ¿Quién está buscando? Los nietos. ¿Que habían venido aquí? Sí. ¡Augusto! ¿Quién iba a imaginar que en un recital podía pasar? Que una trama mortal que yo no sabía que existiera se convirtiera en una cámara de gas. Vemos que se empezó a prender fuego el techo se abría, y todo empezó a correr. Empezamos a correr. Todo lleno de humo, si es un lugar cerrado. Nada señalizado. No se veía nada, si estaba todo, no podías ver. ¿Había salida de emergencia? Estaba cerrada la puerta de emergencia, estaba todo cerrado. ¿Había un recital? Los pibes voltearon las puertas de emergencia, los pibes la voltearon. Todos los pibes muertos por culpa de ese hijo de mil puta que mañana va a estar festejando el 31. Y muchas madres van a estar sufriendo la muerte de sus hijos y ese hijo de mil puta va a estar festejando fin de año. La policía está trasladando a Omar Chabán, el empresario dueño de la discoteca. Yo también fui una víctima de esto que pasó. No sabía que eso generaba cianuro. Y por supuesto me considero inocente. Nos duele la vida después de Cromañón, nos sacaron el alma. Lloramos a cada una de las víctimas y no podemos creer ni entender que haya quien acuse como si nosotros hubiéramos sabido que todo esto iba a pasar. La masacre de Cromañón dejó un saldo de 194 muertos y más de 1000 heridos. De 2004 al día de hoy, 19 sobrevivientes se quitaron la vida. El camino judicial duró 11 años, con 4 juicios y 22 condenas. Hoy esa señora soy yo. Mañana esa señora puede ser cualquiera, porque para estar de este lado, en este país que vivimos, se necesita solo un minuto. En un minuto se puede andar con una foto colgada. ¡Los pibes de Cromañón! ¡Presentes! ¡Los pibes de Cromañón! ¡Presentes! ¡Los sobrevivientes de Cromañón! ¡Presentes! Y siempre. Y siempre. A 21 años de la peor tragedia no natural de la historia argentina, nos sigue conmoviendo, ¿no? Parecería que fuera ayer, pero pasaron más de 20 años. Nico es sobreviviente de la masacre de Cromañón, porque hay que decirlo, porque la corrupción mató a 194 y a muchos más, y dejó secuelas y también una huella en tu historia. Y quiero arrancar esta entrevista que vamos a compartir con todo el equipo, Nico. Viendo este informe que preparó la producción, ¿qué sentís? Primero, bueno, gracias por la invitación, el espacio. Siempre es importante seguir recordando lo que nos pasó, justamente en vista de que no vuelva a pasar. Te agradezco también la aclaración de referenciar Cromañón como una masacre. Es una lucha que lleva sus años y cuesta, y vos lo dijiste muy bien. Tragedia quizás refiere a algo inevitable. Nosotros, todas las organizaciones en general, referimos a Cromañón como una masacre porque justamente fue algo que se pudo haber evitado y en donde hubo responsables directos. Y respecto al informe que veíamos antes, me parece también que no tenemos que dejar de perder de vista, además de los responsables privados. Yo veía en el video a Chabán o a la banda, la responsabilidad estatal, que no les conocemos la cara a muchos, ¿no? Yo digo Mariana Fisbin, seguramente ninguno de los que estamos acá le conocemos la cara. Si decimos Omar Chabán, hay una referencia. Y creo que ahí también... A Fabiana Fisbin, al comisario Díaz, el jefe de la séptima, exacto, que cobraba por dejar pasar a más gente de la capacidad que 100 pesos permitida. Por cada 500 personas más que ingresaban a Cromañón. No nos olvidemos que Cromañón era un local que estaba habilitado para 1037 personas y hace 21 años la estimación de la justicia es que en ese lugar había entre 3.000 y 4.500 personas, ¿no? De mínima 3 veces más de gente que
que la que se permitía ingresar. Por eso decía la corrupción mata, ¿no? Porque ni hablar. La pata política estatal tuvo su cuota de responsabilidad, amén de la privada, ¿no? Que, que la justicia también... Y las bengalas, ¿no? Porque este es el hecho que lo sigue manteniendo vigente para mí a lo que pasó con Cromañón. Vemos en eventos deportivos todo el tiempo las bengalas, incluso justificadas, porque es un ambiente abierto, porque mira cómo no nos podemos perder esta fiesta, y después se comen 2 o 3 fechas de cierre del estadio, que después te acortan la sentencia, y los partidos siguen sucediendo, insisto, con shows. Pero lo peor de acá, bengalas todo el ¿sabés tiempo, qué es? Lo que dice Nico, la corrupción. La corrupción mata. Enfrente de Cromañón, años después, unos años después, 8 años más tarde, fue la tragedia de 11. Separado por una vereda, el Chapa 16. Cromañón tenía que haber estado cerrado. El 8 de diciembre de 2004 fue un grupo de efectivos de bomberos de la Policía Federal y no tenía certificado. Se lo comunicó al gobierno de la ciudad, no lo clausuró. Cromañón, la tragedia de Cromañón fue un jueves, 30 de diciembre de 2004. El sábado había estado tocando la 25. Hubo otro incendio. ¿Sabe con qué lo apagaron? Con los vasos de cerveza, porque las mangueras contra incendio estaban pinchadas. Entonces, el Estado es responsable. Y en ese juicio, que yo lo cubrí, duró un año, empezó en 2008 y terminó en 2009, los jueces condenan a Fisbin y a otros funcionarios de la ciudad y le dan el máximo, 1 año de 8 meses o 2 años. Y le dicen a los legisladores que legislen para aumentar las penas a aquellos funcionarios que no cumplen con su deber, como era este caso. Sí, o bien conocemos, ¿no?, la historia en ese momento de Aníbal Ibarra, que tuvo su castigo político, siendo destituido por la legislatura, pero la justicia ni siquiera lo procesó penalmente. Le dictó el sobreseimiento, a la falta de mérito. Hoy uno ve quizás un comportamiento diferente en la justicia con los funcionarios públicos y sus responsabilidades. En ese momento, hace 21 años, un jefe de gobierno no debía saber qué es lo que pasaba debajo de su estructura, ¿no? Y ni siquiera, creo que tuvo ahí un apañamiento de la justicia con ese tema. Aprovecho también para hablar, una justicia que lleva más de 21 años sin dictarse sentencia en cientos de miles de causas civiles, en lo contencioso administrativo, ¿no? Y que vos decís, che, ¿cómo puede ser? Porque para una víctima la reparación es algo fundamental, y no lo hablo solo desde lo judicial y lo indemnizatorio, sino lo hablo desde el Estado, asumiendo su responsabilidad, convocando a los que sufren, preguntándoles qué se necesita, reconociéndolos como tales. En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que es la 4786, una ley que se sancionó en el año 2013, que solo reconoce a 1.600 sobrevivientes sobre los 4.500 que se calcula que hubo. Entonces, el año pasado, con mucha lucha y trabajo de todas las organizaciones, se logró quebrar con esa lógica en la que la ciudad venía pensando a las víctimas de Cromañón, y digamos que abrieron un periodo y una ventana para que muchos pibes y pibas 20 años después puedan solicitar ser reconocidas como víctimas por parte del Estado. Y eso es un paso fundamental para un sobreviviente o para un familiar para sanar, ¿no? Que el mismo Estado que te ocasionó un daño enorme diga... Y cuando está comprobado que hubo funcionarios del Estado involucrados. Sí, ni hablar. Porque hay condena firme contra ellos. No solamente contra funcionarios del gobierno porteño, sino también contra el agente de bomberos, contra policías de la Federal. O sea, el Estado es responsable. Y cuando se habla de la tragedia de 11 por el tren Chapa 16, como que la corrupción mata, antes que eso, la corrupción mató en Cromañón. Nico, quiero ir al testimonio en primera persona. Sí. Contame vos, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Cómo hiciste para salir? ¿Cómo hiciste para estar hoy acá hablando con nosotros? Bueno, hoy puedo estar hablando acá, creo yo, en mi caso soy creyente, gracias a Dios, ¿no? Y por una cuestión del destino. Yo estaba en el fondo de Cromañón, donde estaba la barra de bebidas, junto con mi hermano y un montón de amigos.
que por suerte pudimos salir todos, algunos estuvieron internados, pero volvimos todos los que estuvimos ahí. Y salí por inercia intentando buscar, quedamos a oscuras, digo, intentando salir como referencia por la misma puerta donde había entrado. No nos olvidemos también que otra de las cosas que pasó en Cromañón es que al quedar oscura, la única luz que teníamos como de referencia era una luz de un cartel de una salida de emergencias. Que fue Chabán decía que no era salida de emergencia. Y que fue una salida que estaba trabada con un candado y con alambre, y por esa puerta intentaron salir un montón de chicos, y por esa puerta fallecieron un montón de chicos por asfixia. Y a mí me tocó salir con el empujón de las mismas gentes. La verdad que no tengo ¿Saliste mucha... por ahí vos? Por la misma puerta, no, por la entrada, de por emergencia no, por la misma puerta donde había ingresado. Por la puerta de vaivén. Exacto. Y no sé si vaivén, abría para adentro, eran puertas que también en vez de abrir para afuera, abrían para adentro, ¿no? Dentro de todas las irregularidades. Y que estaban cerradas con pasador. Tanto no te puedo decir porque te No, te estaría digo porque mintiendo, digo, fui pero... ahí. Cubriendo el juicio. No, estuve cubriendo, estuve sacando gente también. Estuve ahí sacando gente y estuve cubriendo. Y la puerta de emergencia, recién lo escuchamos en el informe, que habla Nico, Chabán decía que no era puerta de emergencia. Pero todo el mundo, como dice Nico, yo estoy escuchando, lo escucho, y todo el mundo, y era la discusión que siempre tuve con Chabán, era, él decía no era puerta de emergencia, pero ese cartel que vio Nico fue llamador para que mucha gente se dirigiera y buscara el escape por ahí, encontró la muerte como lo describe él. Y las puertas que están de entrada, que él decía, Chabán decía que era puerta de emergencia, no era puerta de entrada, que era puerta de vaivén y estaba cerrada con pasador. ¿Para qué? Para que la gente no se metiera más gente. Y más, digo, hablando antes de las caras que no se conocen, el dueño del inmueble se llama Rafael Levy, una persona que aparte tuvo condenas no solo por Cromañón, tuvo denuncias por... tenía varios comercios, en su momento la Alameda, y esa puerta de emergencia toman la determinación de cerrarla porque era lindera a un hotel que funcionaba al lado de Cromañón, y a fin de que no se moleste a los huéspedes, se había tomado esa determinación de cerrar ese lugar, lo mismo que los extractores de aire que tenía que tener el inmueble se quitaron, y que hubiesen ayudado un montón ese día, se sacaron porque pusieron a funcionar cancha de fútbol en la terraza de estaba todo dado para lugar. que sucediera la masacre. Te quiero hacer una última pregunta, siempre agradeciéndote a vos, Nico, y también el saludo, no solamente a los sobrevivientes, a todos los familiares que hoy recuerdan el peor momento de su vida. Pasaron 21 años, ¿no? ¿Aprendiste algo de todo esto en tu nueva vida, el volver a nacer? Sí. ¿Qué aprendiste? Sin lugar a dudas. Bueno, primero que tenemos que intentar disfrutar la vida lo más que podemos, digo, y para mí, después de Cromañón, disfrutar la vida es darle importancia a las pequeñas cosas, ¿no? Básicamente. Y segundo, creo que la gran enseñanza, por lo menos que me dejó a mí Cromañón, fue la importancia de cuidarnos a uno mismo, y también la importancia de poder cuidar al otro, porque literalmente ese otro puede terminar salvándote la vida, que es lo que pasó en Cromañón. Y creo yo también seguir reivindicando que como pueblo somos un pueblo profundamente solidario, porque la noche de Cromañón la justicia estimó que cerca del 40% de las víctimas fallecieron por haber salido del lugar y elegir volver a entrar a rescatar gente, como decía el compañero. Y eso fue una muestra muy grande de solidaridad, digo, porque en ese momento vos ponés en juego lo más preciado de tener, que es tu propia vida, y yo vi con mis ojos que esa noche nadie dudó en dar una mano e intentar salvar a otra. Nico, gracias, y también el abrazo a la distancia a todos los familiares de las víctimas, y no olvidarse, ¿no?, que como comencé el comentario, ¿no?, esto no fue una tragedia, fue una masacre. Obvio. Y el Estado también fue responsable. A ustedes por el espacio, por seguir recordando. Hoy aprovecho, digo, ¿no? 5:30 de la tarde se marcha desde, como todos los años, desde Plaza de Mayo a
a 11 está también la misa en la catedral, que es una misa que comenzó en su momento Bergoglio siendo el arzobispo. Y también hay un acto de los compañeros de No Nos Cuenten Cromañón en el microestadio de Malvinas, Argentina. Invitamos a toda la sociedad en su conjunto a que nos pueda acompañar, porque es importante en esta fecha uno sentir que la sociedad acompaña. Obviamente. Y no nos olvidamos. Nico, gracias. Gracias, Muchas Nico, gracias.